Buen día chicos, hoy vamos a ver el sistema de derecho, la función argumental del juez y el mandato emergente del Código Civil y Comercial. Lo primero que vamos a ver en este tema es cómo se deben dictar las sentencias fundadas, es decir, cuál es el deber de dictar sentencia fundada. Esto lo han visto en el artículo 3 del Código Civil y Comercial, en el cual establece que los jueces al momento de resolver deben establecer una función, es decir, deben dictar sentencias de manera fundada, es decir, estableciendo cuáles son las razones por las cuales están resolviendo de determinada manera. ¿Cómo sabemos cuándo una sentencia va a considerarse razonablemente fundada? Primero que nada tenemos que ver los requisitos. El primer requisito es que determine y pondere derecho de textura abierta mediante la argumentación judicial. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez al momento de resolver debe evaluar cuáles son los derechos que se encuentran en juego y una vez que ha determinado cuáles son los derechos que se encuentran en juego, establecer o ponderar cuál tiene mayor peso, ¿sí? Debe establecer cuál tiene mayor peso y una vez que lo ha resuelto, debe argumentar a favor de uno o de otro. El segundo requisito es que considere que el bien común como límite de los derechos solamente en términos constitucionales y convencionales. Es decir, que una vez que ha establecido cuáles son los derechos y en alguno de ellos se encuentra en juego el bien común, que es el bienestar social de la comunidad, es decir, un bienestar para toda la sociedad, es un límite, es decir, que debe establecerse que los derechos de los particulares no pueden ir más allá o no puede afectar el bien común de la sociedad. Bien, y que este bien común está definido tanto por la Constitución como por los tratados internacionales sobre derechos humanos. Eso es lo que quiere decir, que este es el límite para establecer cuáles son los derechos de los particulares, el bien común, y que el bien común está definido por la Constitución y por los tratados internacionales de derechos humanos. El tercer requisito es que tenga en cuenta que el derecho a la no discriminación configura la norma de cierre del sistema de fuentes, es decir, que siempre debe tener en cuenta que la no discriminación, es decir, que no debe establecer ciertos parámetros de conducta para ciertas personas como forma determinante para poder determinar cuál es el derecho que va a subsistir. Debe establecer que nunca debe haber discriminación, nunca debe poner o ver cuáles son las circunstancias personales de cada una de las personas que se encuentran en el juego, solamente debe evaluar los derechos que se encuentran en el juego, nunca ver el aspecto personal, solamente el aspecto axiológico, los valores en juego, los principios, los derechos, para poder evaluar y ponderar mediante la argumentación jurídica. Luego tenemos el último requisito, que es que utilice las varias alternativas que ofrecen la sentencia intermedia en torno a la aplicación de la Constitución y los instrumentos internacionales sobre derechos humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez no solamente debe basarse en su propia argumentación, sino que también puede utilizar la argumentación de sentencias anteriores que se hayan dictado en un mismo proceso y donde se hayan resuelto temas que se encuentren o que se puedan aplicar analógicamente. ¿Qué quiere decir esto? Que sean cuestiones que ya hayan sido resueltas anteriormente, los mismos derechos, no las mismas circunstancias fácticas, no los mismos hechos, pero sí los mismos derechos. Entonces el juez puede basarse, puede utilizar estas alternativas para poder resolver mediante la argumentación jurídica su propio caso. En eso se va a basar, en esos cuatro requisitos, vamos a poder encontrar que hay una sentencia razonablemente fundada. Luego tenemos que ver el rol que juega un Estado constitucional y convencional de derecho. Un Estado constitucional y convencional establece que todos los derechos, es decir, que los derechos que se encuentran en una Constitución nacional y los derechos que se encuentran en los tratados internacionales sobre derechos humanos, en un principio tienen el mismo valor. Y quiere decir que el juez, al momento de evaluar, de ver un caso, tiene que tener en cuenta que tanto los mandatos que establece la Constitución como los mandatos que establecen los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen el mismo valor, tienen el mismo peso, ¿sí? Eso es lo principal. Nosotros, nuestra Constitución Nacional establece en el artículo 75, inciso 22, que los tratados internacionales sobre derechos humanos tienen la misma jerarquía que los tratados que se encuentran, que las normas que se encuentran en la Constitución Nacional, es decir, que tienen el mismo valor. Y esto tiene una especial implicancia con respecto a los jueces, que
va a haber una progresividad en la plena efectividad de los derechos, es decir, que el intérprete, que es el juez, va a poder determinar qué norma, dentro de la norma, las posibilidades que tenga y el resultado que proteja en mayor medida a la persona humana. ¿Qué quiere decir esto? Que el juez al resolver puede establecer o puede basarse tanto en normas constitucionales como en normas convencionales para resolver siempre y cuando esto sea la que dé mayor protección a la persona humana, es decir, siempre yendo a favor de la persona, la que ofrezca mayores derechos a la persona, la norma o resolución que le dé mayores beneficios a la persona humana es la que debe optar el juez, siempre, no importa si es convencional o constitucional. Puede optar o variar en cualquiera de las alternativas, siempre y cuando le dé mayores beneficios a la persona o le cause menores perjuicios a los derechos humanos de las personas. Ahora vamos a ver un tema particular que es la ponderación. La ponderación es este proceso que realiza el juez constitucional al momento de resolver que establece una jerarquía axiológica móvil. ¿Qué es una jerarquía axiológica móvil? Es una relación de valor que establece el juez constitucional en donde va a establecer cuáles son los principios en un momento determinado. Es decir, en un caso concreto va a determinar cuáles son los valores, cuál es el peso que va a tener cada valor. Por eso es axiológica. ¿Y por qué es móvil? Porque esta relación, esta jerarquía es inestable y mutable, es decir, va cambiando y se va modificando todo el tiempo. ¿Por qué? Porque en cada caso concreto se establece una jerarquía axiológica móvil, pero esta jerarquía axiológica móvil puede cambiar, es decir, cada valor puede estar en un lugar superior al que estaba anteriormente, dependiendo de cada caso en concreto. Un juez en un caso puede resolver que el derecho a la libertad está por encima del derecho a la propiedad, pero en otro caso puede establecer algo distinto y contrario, que el derecho a la propiedad está por encima del derecho a la libertad. Por eso esta jerarquía axiológica móvil es solamente para un caso concreto y por lo tanto es inestable e inmutable. Todo el tiempo va cambiando y se va modificando según las circunstancias fácticas de cada hecho. ¿Cómo realiza esta jerarquía axiológica móvil el juez? Es a través de un juicio de valor comparativo. Es decir, que va a comparar los valores que se encuentran en juego y a partir de ahí va a ver, según las circunstancias fácticas, cuál es el que tiene mayor valor, cuál es el que tiene mayor peso para poder establecerlo y para poder dar una resolución al caso. Siempre tenemos que tener en cuenta que es solamente para un caso en concreto. ¿Cómo es este proceso de ponderación que realiza el juez? Primero lo que hace es constatar que hay en cada caso, en el supuesto de hecho, cuáles son los dos principios que se encuentran colisionando, es decir, cuáles son los valores o los derechos que van a colisionar en un caso concreto. Una vez que ya los encuentra, es decir, que los puede determinar, va a evaluar cuáles de los dos principios tiene mayor peso, es decir, va a determinar qué jerarquía, o decir, cuál de los principios tiene mayor peso en cada caso concreto. Y por último, va a realizar una creación de una regla jus fundamental, es decir, una regla valorativa y moral, que subsumirá todos aquellos casos en los cuales se registra una idéntica colisión en el marco de similares condicionamientos fácticos, es decir, que para casos parecidos puede utilizar la misma regla de jus fundamental. Para casos parecidos, es decir, que se encuentren en las mismas circunstancias fácticas. Si ve un caso, si le toca otro caso u otro proceso en donde puede utilizar la misma evaluación, la misma regla y fundamental, estableciendo esta relación de valor, la va a poder utilizar porque la ha creado en un momento anterior que se puede utilizar para casos posteriores en donde hayan similitudes. Ahora lo que vamos a ver es cómo se ve esto desde un punto de vista normativo, es decir, desde un punto de vista de la norma, de la ley. Porque la ley que establece, establece que no hay ningún privilegio que permita sostener que un derecho valga más o menos que los derechos de los terceros. Es decir, el derecho de una persona no puede valer más o menos que los derechos de otra persona. Esto tiene ciertas implicancias o ciertas razones. ¿Por qué? Porque va a brindar o va a determinar va a establecer cierta prevalencia. Es decir, que el juez, al no tener cierta prevalencia de ciertos derechos de una persona por los derechos de otra, va a tener que argumentar, va a tener que fundamentar por qué va a utilizar o va a resolver en contra de una persona. Y la herramienta que va a utilizar es la argumentación judicial.
¿Por qué? Porque esto le va a otorgar racionalidad a estos fundamentos que está utilizando para dictar las sentencias. Es decir, que el juez, al no tener un valor, es decir, porque desde el marco normativo no hay privilegio, es decir, una persona nunca se va a encontrar por encima de otra, por lo tanto, los derechos que se van a encontrar en pugna, en conflicto, van a tener que resolverse, va a tener que prevalecer uno por sobre otro. Y al momento de realizar esto, el juez va a tener que dar sus razones para justificar esta prevalencia. Lo hace mediante la argumentación judicial. Y por lo tanto, al momento de dictar sentencias, estas van a evacuarse, van a ser razonablemente fundadas cuando opten por interpretaciones constitucionales, inconvencionales, más adecuadas en pos de salvaguardar la validez sustancial del texto normativo. ¿Qué quiere decir esto? Que siempre que el juez utiliza argumentos constitucionales o convencionales, es decir, argumentos basados en el texto normativo de la Constitución Nacional o en tratados internacionales sobre derechos humanos en donde la República sea parte, van a tener cierta validez sustancial siempre que se justifique, es decir, siempre que mantenga la esencia de la norma, es decir, la finalidad que ha estado buscando la norma por la cual se está basando su argumentación judicial. Y acá lo que vamos a ver también de un aspecto normativo es el vínculo directo e inmediato que vamos a encontrar entre el artículo 75, inciso 23 y el artículo 75, inciso 22. ¿Sí? Ambos artículos se encuentran en la Constitución Nacional, que son los deberes y los derechos que tiene el Poder Legislativo, es decir, cuáles son el marco para actuar o las facultades que tiene el Poder Legislativo. En el 75, inciso 22, vamos a encontrar los tratados sobre derechos humanos que la República ha adoptado y que tienen validez o el mismo peso que la Constitución Nacional, es decir, que están equiparados a la Constitución Nacional. Y en el artículo 75, inciso 23, vamos a encontrar un mandato dirigido al Congreso para que realice o para que promueva acciones positivas para salvaguardar los derechos fundamentales y humanos. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un mandato directo hacia el Congreso para que establezca, además de normas jurídicas, ciertos programas para que se apliquen directamente, es decir, que se lleguen a cumplir los derechos que se están protegiendo en el artículo 75, inciso 22, ya que en el 75, inciso 22 tenemos los derechos fundamentales establecidos en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Y en el 23 le dice al Congreso que además de crear normas, de adoptar ciertas normas, tiene que lograr que éstas se apliquen, es decir, que realmente se logren políticas públicas activas y de derechos subjetivos y colectivos que se generen en la sociedad, es decir, que se cumplan en la sociedad. Por lo tanto, el Congreso debe controlar que estos programas creados se apliquen realmente y se consigan los resultados concretos en términos de igualdad real de oportunidades y de trato. Este es el vínculo directo entre el 75, inciso 22 y el artículo 75, inciso 23. Como conclusión de esto, tenemos que tener en cuenta que esta determinación o esta ponderación que hemos visto, en donde se establece una jerarquía axiológica móvil, es una tarea esencialmente judicial. ¿Por qué? Porque solamente el Poder Judicial, a través de los jueces, pueden llevar a cabo este control de constitucionalidad y convencionalidad mediante la argumentación constitucional y convencional, para poder llevar esta ponderación, para que en cada caso concreto se establezca una jerarquía axiológica y se pueda resolver. Esto es muy importante porque no lo puede realizar ningún otro poder. ¿Por qué? Vamos a ver qué pasa si lo realiza el Poder Legislativo, es decir, los legisladores realizan esta jerarquía axiológica. Si el legislador realiza una jerarquía axiológica, la única forma que lo puede realizar es mediante una norma general, es decir, mediante una ley, porque es la forma que tiene de manifestarse el Poder Legislativo. Y esto va a eliminar el conflicto, pero puede que no lo elimine, porque va a establecer una jerarquía dura, es decir, una jerarquía constitucional dura sobre qué derechos van a estar sí o sí por encima de otro derecho. Y por lo tanto, en circunstancias de hecho distintas, es decir, en circunstancias de hecho puede pasar que cierto derecho no sea así y pueda causar ciertas injusticias, es decir, y causar perjuicio a los derechos fundamentales de las personas. Por ejemplo, si el legislador establece mediante una ley que el derecho a la libertad siempre va a estar por encima del derecho a la propiedad,
no va a poder ser modificado esto porque es una ley y por lo tanto el juez va a tener que ajustarse su conducta, es decir, ajustar sus sentencias a esta jerarquía. Si es de esta manera y en ciertas circunstancias sucede un caso en el cual el derecho a la propiedad tiene mayor fundamento que esté por encima del derecho a la libertad, no va a poder resolver a favor de ella, sino que se va a tener que ajustar a la norma general que ha establecido el legislador. Por lo tanto, una jerarquía constitucional dura por parte del legislador puede causar un perjuicio. Por lo tanto, nos quedamos con la idea de que siempre la ponderación axiológica de los valores, de los principios o derechos y que establece una jerarquía va a ser llevada a cabo por el Poder Judicial. Bueno chicos, esto ha sido todo. Nos vemos la clase que viene.